que de verdad nos sacarían. De nada sirve que le tires una soga a alguien que está en un pozo si esa persona no sabe para qué le puede servir la soga o le tiene miedo a la soga. Me parece que hay que estudiar cómo ven los sujetos su propio futuro y su propio presente para tener en cuenta cómo cambiar ese presente para mejor. Y obviamente que son con políticas económicas obviamente más amplias para todos, digamos, ¿no? Y no lo que vino aconteciendo en estos últimos 4 años, digamos, porque lo que vos escuchás, y me gustaría saber un poco tu opinión como estudiante de ciencia política también, tu opinión de determinados funcionarios y responsables, que ellos son los únicos responsables de lo que estamos viviendo, y no solamente de todos los argentinos, que por las políticas económicas de ellos, que ellos están aplicando, están dejando, digamos, obviamente creciendo más cantidad de pobres, y realmente dejando a la gente sin trabajo, digamos, sin trabajo y sin las condiciones básicas como para, digamos, tener una vida digna, como todos nos merecemos, ¿no? Tal cual, ya desde el vamos hubo una clara intención política de transferir recursos desde abajo hacia arriba. Esto es, te aumentan la luz, el gas y el agua, y los dueños de esas empresas se las llevan todas, ¿sí? No, que aumenten los automóviles o que aumente, no sé, la mermelada de frutillas, no es lo mismo que aumenten los servicios. Uno no tiene la posibilidad de vivir sin luz, uno no tiene la posibilidad de vivir sin gas. Uno puede dejar de consumir ciertas cosas, pero no los servicios básicos, ¿sí? Entonces, cuando de entrada aplicas un tarifazo en esos servicios básicos, lo que estás diciendo es: quiero que todas las familias argentinas pongan más de su bolsillo para que un único dueño de una única empresa se lleve todo ese dinero, ¿sí? Entonces, ahí hay una clara intención de repartir la riqueza de una manera totalmente inequitativa, ¿sí? Desigual. Después, ya desde ese momento, destruís las pymes que no pueden abordar los costos de pagar los servicios y tienen que recortar personal. Cuando vos recortás a las pymes, cuando vos achicás a las pymes, que son la mayoría fuentes de trabajo de los argentinos, entonces lo que estás haciendo es dejando argentinos sin trabajo. Y cuando dejas argentinos sin trabajo, lo que estás haciendo es bajar el consumo. La gente deja de comprar porque no tiene trabajo y porque no sabe cuándo va a volver a tener un mango. Entonces cae el consumo, cae la producción, cae el trabajo, cae la economía, se achica toda la economía, y lo que sucede es un empobrecimiento masivo de la población. Tal cual. Yo te iba a preguntar, ¿qué sensación tenés o cuál fue tu primera reacción cuando escuchaste a la ministra Bullrich decir que no hay pobres, o que no vayan que vayan a los comedores? Cuando dijeron que no había hambre y que solo eran casos particulares, lo que llegás a deducir es que estos tipos son antipolítica. Digamos, la suma de un montón de casos particulares es lo que representa un fenómeno social. A ver, muchas mujeres muriendo por abortos clandestinos representan un problema. Muchos hombres quedándose sin trabajo, hombres y mujeres por supuesto, representan un problema. Muchos casos particulares de gente que no tiene para comer representan el problema del hambre. Pero como estos tipos tienen una visión particularista, individualista de los problemas, no lo ven como fenómeno social y político, son la antipolítica. Y bueno, cuando dice vayan a los comedores, primero te das cuenta de dos cosas: hay un desconocimiento brutal por el interior del país y por la extensión de nuestra tierra. A ver, acá en Buenos Aires vos podés decirle a alguien anda a un comedor, pero hay mucho más país afuera de esta ciudad y del conurbano, ¿sí? La provincia sola de Buenos Aires es inmensa. Existen pueblos donde no llega el colectivo, donde ya no pasa el tren. Existen familias enteras que viven en el monte, en el bosque, en la selva misionera. O sea, hay un desconocimiento total por lo que es la vida de los argentinos del interior, ¿sí? Y además de eso, ¿sí? Además de desconocer las distancias que nos separan de los comedores, que no están por todo el país, hay un desprecio
por el hambre y por la necesidad. Pensar que si vos tenés hambre, el problema es simplemente saciarlo, es decir, ir al comedor, ahí te das cuenta que hay un desprecio por el desarrollo humano y económico de los pobres. Pensar que el problema del hambre de un pobre se resuelve yendo a un comedor es tener un desprecio por ese sujeto como persona, como trabajador, como ser humano en definitiva. Y vos, digamos, políticamente hablando ahora con respecto al tema de la fórmula Fernández, ¿tenés alguna expectativa, digamos, positiva, digamos, en relación a en algún tiempo poder modificar un poco el tema social? Yo creo que Fernández y Fernández tienen una posibilidad histórica, que es cambiar el rumbo de las problemáticas sociales en cuanto a la pobreza, que es lo que me interesa a mí y lo que me obsesiona todos los días del año. Hubo un problema con el gobierno de Cristina Fernández, que es que no vio venir que la ayuda social o económica hacia los sectores más vulnerables iba a generar un rechazo de la sociedad. Iba a haber una parte de la sociedad que dijera, estoy harto de mantener pobres, ¿no? Todos sabemos que eso es un mito, que es una falacia, que la plata en los bolsillos de los trabajadores de los sectores más bajos genera consumo, genera un crecimiento de la economía, pero más allá de eso, culturalmente ha sido rechazado, y eso no podemos ignorarlo, porque no podemos ignorar a los trabajadores y contribuyentes de la economía. Entonces la oportunidad de Fernández es cambiar la historia y el problema de la pobreza, digamos, incluirnos a los pobres, pero que no sea a través del Estado, que sea a través de las pequeñas y medianas empresas argentinas, por ejemplo, que sea a través de la educación y luego del trabajo en el sector privado, para generar verdadera inclusión. Porque si no, lo que ocurre es que muchas veces los pobres nos sobrecapacitamos y hacemos cursos de una cosa y de la otra, pero después no encontramos trabajo en el sector privado, o recibimos ayudas económicas que no nos cambian la vida, y que viene un tipo como este, un gobierno como este, que te las devalúa o las recorta y quedás en la nada misma. Entonces tienen la oportunidad de hacer un cambio real, que es la de incluir realmente a través del trabajo a todos los pobres de la Argentina, a través del trabajo y de educación, que va a ser lo único que nos saque de esta crisis. Yo creo que nos faltó digamos, un periodo más como para que Cristina haya podido cerrar el círculo, ese círculo que estás hablando y que coincidió plenamente. Sí, ahora lo contradictorio de este gobierno es que criticó justamente el tema de la asignación y los planes que daba el gobierno, que a su vez cada vez año tras año iban disminuyendo, y este gobierno va a terminar aumentando los planes que supuestamente decían que que criticaba. De hecho, a ver, estamos aumentaron los planes sociales, y de hay hecho 200.000 planes sociales más, pero eso no es lo más contradictorio del todo. Lo más contradictorio y perverso de estos tipos es que nos hartaron con el dicho de que no hay que darnos pescado y que hay que enseñarnos a pescar. Entonces nos sacaron el pescado, pero además cerraron escuelas de adultos, cerraron escuelas de niños, no fundaron ni construyeron un triste jardín de infantes, no fundaron ni construyeron una universidad, una escuela secundaria. Entonces no querían ni darnos pescado ni enseñarnos a pescar, querían dejarnos afuera de todo. Eso es lo más perverso de este gobierno. Tal cual, es perverso, y encima hace una semana tuvieron que votar la ley alimentaria por unanimidad, en contradicción a todo lo que ellos venían manifestando, digamos, ¿no? O sea, que decían de que querían hacer pobreza cero, las famosas mentiras de campaña, digamos, ¿no? Que obviamente no cumplieron una. No, lo que han hecho con la pobreza no es más que aumentarla, no quedan dudas, y lo triste es que mucha gente confió de buena fe. No todo el voto macrista es un voto de odio, de antipobrismo, ni de, digamos, desidia social. Hubo mucha gente que de verdad creyó en pobreza cero, hubo mucha gente que creyó de verdad que la solución era recortar los planes,
también le mintieron porque los planes han aumentado, y hubo mucha gente que creyó en esa esperanza de la alegría. Y la verdad, en este momento, lejos de enfrentarlos o de enrostrarles el fracaso que ha sido este gobierno, creo que tenemos que llamarlos a la reflexión y más que nunca traerlos de nuestro lado, porque es increíble que tengamos trabajadores que apoyan este modelo y no el nuestro. Es una locura. Sí. Hola Mayra, Hernán Fernández te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, vos me dejaste reflexionando sobre algo que hasta desde los medios medimos la pobreza, pero no la distribución de la riqueza nunca. No, totalmente, digamos. Sí. Y discúlpame, y creo más bien que lo que nos debemos, un poco para combatir la estigmatización, es cómo dar la batalla o la guerra cultural para combatir esa estigmatización de que el pobre no sea siempre el más castigado. Y bueno, más allá de que la teoría del derrame no existe, nunca le toca nada a nadie, excepto a ellos. ¿Cómo la combatimos? ¿Cómo desde la política? Porque, a ver, creo que ellos hacen política haciéndonos creer que no hacen política. Entonces, totalmente. ¿Cómo haces que un laburante deje de creer que está manteniendo vagos o que agarren la pala? ¿Cómo podemos modificarlo? Sé que no es una pregunta fácil. Me parece que hay algo que siempre hemos tenido sin funcionar en la Argentina, y es el Ministerio de Cultura. Estos tipos que han rebajado el Ministerio de Cultura a Secretaría y que han, digamos, recortado por todos lados, el triunfo de ellos no es desde lo institucional, es desde lo comunicacional. Culturalmente han sabido instalar una baja autoestima en los trabajadores y hacerles creer que no se merecen irse de vacaciones a ciertos lugares, que no se merecen tener cierto auto, que no se merecen tener ciertas cosas como las de sus patrones. Entonces me parece que culturalmente, desde el Ministerio de Cultura, se tiene que dejar de ver a la Secretaría o el Ministerio de Cultura como un lugar donde se reparten recitales y se reparten escuelitas de instrumento, que a ver, están maravillosas. Perfecto, claro. Pero el problema cultural nuestro es mucho más grave que tener niños aprendiendo a tocar instrumentos. Nuestro problema cultural es que los argentinos, existe una gran parte que desprecia lo argentino, desprecia lo nacional, desprecia lo criollo. Tenemos problemas culturales de odio al pobre, de odio al inmigrante pobre, de profunda misoginia en algunos sectores. Entonces, esos son los verdaderos problemas culturales que debe enfrentar un Ministerio de Cultura. Y empezar a trabajar como trabajaron estos tipos, con pequeños mensajitos muy chiquititos y muy fáciles de repetir, porque quedan en la cabeza de la gente, empezar a trabajar esa baja autoestima, revalorizar a los trabajadores, revalorizar la argentinidad. ¿Nunca te pasa que escuchás gente que te dice, y este país de mierda, qué querés? Es brutal cuando te dicen eso, y es gente que después canta el himno o llora con el mundial, entonces vos no entendés nada. Hay gente que se acostumbró a menospreciar a nuestro país, y es muy doloroso que eso pase, y es un problema cultural muy grave que tiene que ser enfrentado desde el Estado y desde la comunicación para realmente cambiar la cabeza de los argentinos y que después las políticas públicas vengan solas como una demanda colectiva de la sociedad. Claro. Mayra, mira, estamos recibiendo mensajes de oyentes, bueno, te mandan saludos, siempre escuchan tus audios, y hay un oyente que dice, Mayra, deberías grabar muchos videos para usarlos como formación política, nadie mejor que vos para abrir cabezas. Bueno, muchas gracias. Creo que la verdad me parece que es un cierre magistral que da acá la oyente Claudia Arias, porque la verdad que, digamos, alguien primero con la vivencia y con cómo vos asumís el tema de la problemática, digamos, ¿no? Y cómo nos enrostrás en la cara de buena manera, digamos, lo digo de la mejor manera. A nosotros que realmente no vivimos, que nosotros capaz que estamos sufriendo a lo mejor un poco las políticas económicas, pero no tenemos esa necesidad del hambre que es denigrante, y ese desprecio que tienen las autoridades y específicamente este gobierno en particular.
me parece que sos muy clara y nos hace abrir mucho la cabeza. Yo te quería preguntar, exacto, vos sos el ejemplo y nadie te lo contó, y lo importante de todo esto es que sos una persona que te superás y querés justamente luchar contra esta estigmatización. Tal cual, y te agradezco ese pie porque nos dicen muchas veces a los que reclamamos resentidos, como que estamos resentidos. Y la verdad que me parece que sacrificarse para salir de la pobreza y después querer que los demás hagan el mismo sacrificio, eso es de resentido. Decir, si yo me rompí el orto, que los demás también se lo rompan. Y la verdad es que como yo no estoy resentida, quiero que para los que vienen sea mucho más fácil y que nadie tenga que pasar por las humillaciones y los laburos negreados y las condiciones de miseria por las que yo pasé. Entonces, de resentido es querer lo mismo para los otros. Me parece que no hay mejor forma de superar el resentimiento que luchar para que los demás no tengan que pasar las injusticias que nosotros pasamos. Tal cual, para una sociedad mucho más justa y con políticas inclusivas para todos, porque en definitiva es la única manera de sacar un país adelante y de vivir en sociedad plenamente. Y sobre todo políticas a largo plazo. A largo plazo, por supuesto. Crear un plan quinquenal va a sonar muy peronista y los que no son peronistas se van a asustar, pero es la única forma de pensar el país que queremos para que no venga la derecha un día y borre con el codo todo lo que nos costó sudor y sangre de construir. Y justamente a nosotros, a los peronistas, nos duele justamente todo este tipo de cosas. Nos duele ver a un compatriota nuestro que pasa necesidades, ver las injusticias, y justamente nosotros no queremos eso, queremos una sociedad y políticas para que todos podamos vivir en condiciones como se merece todo el mundo. Lograr, ¿no? la pequeña, gran, porque también los medios se encargaron de confundir, creo yo, no sé si estarás de acuerdo, Mayra, la igualdad de la equidad, que no es lo mismo. Totalmente, la igualdad de oportunidades de hecho y no de derecho, porque hay gente que todavía no se dio cuenta que con escribir en un papel que todos somos iguales y que la universidad es gratis para todos y que la escuela es gratis para todos, no alcanza para que efectivamente sea accesible para todos. Entonces, garantizar el acceso a las oportunidades es la clave para que ahí de verdad te empiecen a hablar de meritocracia o de que no te esforzaste. Si no tenés garantizado el acceso a lo más mínimo, es muy poco lo que se te puede exigir, porque es demasiado el sacrificio que tenés que hacer hasta para comer. Mayra, tengo una pregunta y ya agradeciéndote tu participación en el programa. ¿Te gustaría participar activamente, a lo mejor en algún cargo, en algún puesto? ¿Lo tenés pensado en algún momento? ¿Estarías abierta a una propuesta de esa naturaleza? Porque la verdad, antes de que vos me contestes, realmente me encantaría justamente que una persona... ¿Dónde se vota, Mayra? Claro, gracias. No, en serio, que una persona como vos esté al frente de un cargo y específicamente como para torcer un poco y tratar de imponer todas lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, es algo que quizás en un futuro, digamos, a mí lo que me obsesiona es la pobreza, creo que está bastante claro. Sí, y desde donde esté, siempre voy a estar maquinando y luchando y tratando de abrir cabezas y tratando de contar y tratando de hacer. Por supuesto que ahora viene un gobierno con el que estoy en línea y si tengo que ayudar en algo voy a ayudar. No soy más que una militante de base, así que estoy militando como codo a codo con todos los compañeros para que vuelva un gobierno con sensibilidad, para que vuelva un gobierno que registra la necesidad y que tiene en cuenta a los trabajadores no como un costo, sino como argentinos y compatriotas. Entonces, desde donde pueda ayudar voy a estar ayudando, pero creo que es momento de no pensar en cada uno y de no pensar en digamos, en lo que nos toca, sino de pensar en apoyar más que nunca, porque la van a tener difícil los compañeros que estén al frente, porque lo que nos dejan estos tipos es un desastre.
Así que paciencia y a militar cada uno desde donde podamos. Estamos en eso hace 4 años. Y no te medimos los días y los meses porque claro, estamos como los presos. Tachando días. Contando los días que faltan. Olvídate. Contando los estamos días. Todos igual. Estamos todos en la misma. Mayra, yo no te conté, pero contás con nosotros tenemos una página web que yo después te la voy a pasar en privado. Y toda la información que vos necesites o cosas que vos quieras difundir y divulgar, contás con nuestro espacio, obviamente nuestro programa de radio, a disposición para lo que vos precisas. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, en serio. No, por favor, gracias a vos por la atención, y yo, bueno, ahora en breve yo después te paso la página web para que la chusmes y mires un poco el contenido de nuestra página, que está parte de este programa, y también hay otro programa que se llama Una por Semana, que sale los martes. Dale, cómo no, te tomo la palabra. Sí, te lo mando. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto, muchas gracias, y bueno, esperemos que la próxima comunicación sea para poder festejar e intentar ya revertir esta historia nefasta que estuvimos pasando estos últimos 4 años. Así será, ya bueno, no queda nada. No queda nada. Bueno, un saludo muy grande y gracias. Un abrazo, que tengan buen día. Gracias, Mar, igualmente. Chau. Bueno, programa interesante el día de tu cumpleaños, compañero. Sí, la verdad que me resulta difícil, entrevistarla a ella. No por algo personal, sino por una cuestión de lo que estábamos hablando recién, que a nosotros realmente nos jode y nos duele el tema de lo que estamos viviendo, la pobreza, la marginalidad. Uno no quiere caer en la complicidad de la estigmatización de estos tipos. Y hay veces que uno capaz que no quiere, digamos, hacer una pregunta o quedar de alguna manera mal en este caso con Mayra, justamente por todo este tipo de campañas y cosas que se hacen a través de los medios de comunicación, pero bueno. Por eso yo le decía que a ella nos duele a nosotros toda esta realidad que estamos viviendo, así que bueno, queda muy poco ya. El origen de este programa también tuvo que ver con esto, de poder ser la otra voz de lo que no se decía. Exactamente, así que bueno, ya nos pasamos 10 minutitos, perdón Dayana, así que Mariano, muchas gracias. Edison, que está allá atrás, los esperamos el próximo lunes de 13 a 16 horas. Chau.